el libro mencionaba que se relaciona con ciertas características, como con el grosor y la conductibilidad sonora de tejidos que están entre el corazón y el oído de pues, la persona que esté auscultando. Y pues menciona que la pared torácica va a ser delgada en niños y en adolescentes. Y también menciona que era vibrátil. Y también otra característica es la velocidad con la que se produce la tensión valvular. La intensidad la intensidad del primer ruido va a estar dependiendo más de la velocidad con la que de la tensión intraventricular que en sí del grado. Y la del segundo ruido va a ser por la velocidad del cierre de las válvulas sigmoideas y también por la relación de la diferencia de la presión que va a estar entre de la arteria pulmonar y la aorta. También otra característica, pues la mayor o menor distancia entre el origen de un ruido y el fonendoscopio, porque pues a distancia se va a atenuar y se van a cambiar, a transformar los sonidos. Y en esta menciona que del lado derecho, los ruidos del corazón van a ser más débiles que los del izquierdo. Y también, no, eso creo que, ya creo, bueno. También otra característica es el estado anatómico del aparato valvular. Y menciona lo de la acentuación clásica del primer ruido en la estenosis mitral y del segundo en esclerosis aórtica. Y que pues estos sonidos son con válvulas engrosadas. Y otra característica es la que mencionó, fue la interferencia de la contracción ventricular con la posición de las válvulas auriculoventriculares y que esta va a depender de la cronología de las contracciones auricular y ventricular. También otra característica de la presencia de que haya líquido en la cavidad pericárdica, que esto puede impedir o dificultar que se transmita el sonido bien. Y que puede afectar en ambos ruidos. Pero que Ok. en esta puede ser más en el primero. En resumidas cuentas, ¿qué te queda claro de todo lo que me acabas de decir? Que depende mucho como del estado de como ay, como que depende mucho de las válvulas y de lo entorno también para poder oírlos bien, porque pues pueden variar por distintos factores. A ver, creo que si estamos escuchando válvulas, pues claro que depende básicamente de ellas, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres con entorno? Bueno, no como con entorno, por ejemplo, lo de como con la situación en la que esté, por ejemplo, de lo de que si hay líquido en la cavidad pericárdica, pues no se va a oír bien, o sea, se van a oír diferente.
¿Qué más? ¿Por qué se te ocurre que sea líquido se va a ver diferente? Porque el líquido va como a amortiguar y como menciona que se oye disminuir, o sea, se oye como debilitado. ¿Qué pasaba en el pulmón cuando teníamos líquido? Se oía, no se transmitía bien el sonido. Entonces, si tenemos líquido en el pericardio, automáticamente vamos a tener que no hay una transmisión adecuada de sonido. Entonces ahí tenemos de la tríada de Beck. Yo sé que no saben qué es la tríada de Beck, pero la tríada de Beck habla sobre el derrame pericárdico y por lo tanto, ¿cuál sería ese de los tres que estamos hablando ahorita? Ruidos cardíacos. ¿Sí me oyen? ¿Ruidos cardíacos? Sí, pero bueno, yo no entiendo. Fernanda. No entendí la pregunta. No entendí. Hay algo que se llama triada de Beck. La triada de Beck nos explica los pacientes que tienen derrame pericárdico. Entonces, yo sé que ustedes no saben qué es la triada de Beck, pero ahorita por lógica, si estamos diciendo que hay líquido, uno de los puntos de la triada de Beck sería ruidos cardíacos, ¿qué? ¿Debilitados o alejados? Alejados, disminuidos. No se van a La escuchar. triada dice ruidos cardíacos velados, pero prácticamente todos los sinónimos que dijeron son aceptables. Eso es por la presencia de líquido. ¿Qué otra cosa te queda claro de todo lo que leíste, Fernando? Que también varía por... Ay, si hay como alguna anomalía. Por ejemplo, mencionaba lo de, me acuerdo que mencionaba lo del pectum excavatum en cuanto a lo del grosor. Entonces, más que anomalía, que depende ahí. O sea, lo que te está tratando de decir el texto es que la intensidad, por obvia razón, va a ser definida en base a qué tanto nos estorbe escuchar cada válvula. Y en ese trayecto en el que nosotros podamos tener cuestiones físicas que nos estorben, obviamente te está hablando específicamente del tórax. No es lo mismo que tengas una persona que esté caquéctica, que pueda tener un peso, no sé, de 35 kilos, a que tengas un Chovy de 150. ¿Sí me explico? O sea, evidentemente, uno te va a poner más a prueba tus capacidades que otro para escuchar las válvulas. No es lo mismo que tengas, por ejemplo, un paciente que tenga un enfisema subcutáneo. ¿Sí saben qué es un enfisema subcutáneo? No. No. Enfisema subcutáneo es que tenga aire entre los tejidos. Entonces, imagínense un paciente que haya tenido, por ejemplo, un neumotórax, que parte de ese aire se haya quedado entre los tejidos blandos. Si ustedes le tocan la piel a ese paciente, van a sentir cómo se mueven las burbujas debajo de la piel. Si ustedes quieren auscultar en ese paciente, supongamos alguien que le hicieron un neumotórax subclavio, obviamente va a ser muy complejo porque van a escuchar esas burbujas que se encuentran
van a batallar mucho para determinar si vienen de pulmón o si son de corazón, etcétera. Algo muy importante también que te dice el texto es que tienes que tener en cuenta precisamente la forma del tórax del paciente. Hay muchos tórax distintos, por lo tanto, en algunos, dependiendo de su forma, va a ser más o más difícil auscultar las válvulas. Y evidentemente, si alguna válvula tiene alguna malformación, evidentemente esa válvula te va a dar un sonido no característico. Puede tener un incremento de sonido, puede tener alguna alteración. Entonces, lo que te está tratando de decir es que esto tiene mucho que ver en relación a lo que tengas alrededor de. O sea, sí entiendo tu idea de que me digas entorno, pero al decir entorno, pues prácticamente nos referimos a todo lo que rodea el corazón y lo que se va a interponer entre la campana del estetoscopio y esas válvulas, recordando que cada foco va a ser en los sitios donde tenemos la mayor acentuación del ruido, no donde exactamente esté la válvula. Ahora, explícame en ese aspecto donde dice el aumento o disminución de la intensidad del primero y segundo ruido, háblame sobre esas características. Ya hablamos que el primer ruido va a ser un ruido que para fines prácticos es mucho más largo que el segundo ruido, va a tener un tono muy bajo y va a ser, digamos, entre comillas, de una tonalidad suave, ¿no? Entonces es lo que le vamos a poner a la característica de un tum, en comparación con el segundo ruido, que va a ser un poquito más agudo. Entonces, es por eso lo ponen como tum ta, para diferenciarlos. En muchos lados pueden escuchar que les digan que es loop loop o cosas de estilo, pero acá lo ponen tum ta para que lo diferenciemos. Explícame entonces en qué circunstancias ese tum podría incrementar o disminuir, incluso al grado de que pudieras tener un ruido muy parecido al segundo. ¿Sí me explico? Bueno, cuando aumente es porque va a disminuir la energía de la sístole, perdón, de la sístole ventricular. Ahí mencionaba que era cuando estaban como muy emocionados o estaban haciendo mucho esfuerzo. O Pero también disminuye la energía. acrecía, perdón. ¿Y eso qué significa? Era como, sí, era como disminuir. Ay, es que sí lo busqué, pero se me olvidó, perdón. ¿Acrece cómo va a ser que algo disminuye? Acrece quiere decir que algo incrementa en Perdón, cantidad sí, que crece. o que tiene mayor Sí, intensidad. perdón, Entonces, cuando acrece, o sea, cuando incrementa sí. la sístole ventricular, ¿en qué condiciones incrementa la sístole ventricular? En esfuerzos, cuando están emocionados, también en hipertiroidismo. Ok, puras condiciones que van a hacer que haya una mayor. Luego, ¿qué más podría hacer que incrementara la sístole ventricular? Ya vieron fisio, Por un bloqueo auriculoventricular. ya vieron fisio, que es la ley del volumen diastólico. Era. Es lo del gasto No cardíaco. recuerden que es el inotropismo, el cronotropismo, el vasmotropismo. Si se dan cuenta, todo esto es pura fisio. Si en dado caso, recordemos que en cada contracción va a haber una salida de sangre. Si por X o Y causa
como por ejemplo en algún bloqueo, en que bajara la frecuencia, la siguiente contracción que no fue, digamos, adecuada, va a ser una contracción mucho más enérgica para tratar de sacar. Obviamente no es que sea más exceso, simplemente lo que pasa es que el ventrículo está entre comillas más dilatado y al estar más dilatado va a tener una mayor contracción. ¿Qué más? También era porque hubiera patologías, bueno, alteraciones patológicas en el aparato valvular mitral, como una estenosis mitral, eso modificaría lo acústico y el ruido sería más intenso. Y también mencionaba que se podía ir como algo metálico. Ok, ¿por qué se te ocurre que una estenosis incrementaría como tal una sístole ventricular? Aquí te están diciendo que el aumento de la intensidad del primer ruido va a ser dado funcionalmente, que tanto puede ser de origen fisiológico o de origen patológico, porque vas a tener un incremento de la contracción ventricular. Entonces, ¿por qué se te ocurre que una estenosis mitral puede generar esto? Porque como habría como una especie de calcificación y eso es lo que haría que el sonido se oyera como más intenso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar si tenemos una estenosis en la mitral? Entonces, Ese no, Va a haber ventrículo flujo. no se va a estar llenando adecuadamente. Ujú. ¿Cómo va a responder el corazón? Incrementando la contracción. Pues va a aumentar la presión. Entonces es una respuesta a un proceso patológico, es una respuesta funcional. Algo muy importante, estamos viendo que los ruidos cardíacos pueden ser funcionales o patológicos. Ahora, ¿en qué momento disminuiría la intensidad del primer ruido? También, bueno, ahí mencionaba más cuando había patologías, cuando la contracción cardíaca fuera débil, como en una miocarditis o en un infarto, o que incluso no tanto como débil, sino insuficiente. Y también, bueno, en insuficiencia mitral, porque la sangre se iría por el escape de la sangre del ventrículo a la aurícula y eso impediría que la presión intraventricular aumentara a una suficiente altura. Y también en una endocarditis aguda y también cuando los ventrículos se contrajeran. Ok, entonces serían condiciones contrarias las que disminuyeran la contracción ventricular. Te está poniendo el ejemplo de alguna patología como tal ventricular. Te puso un infarto, te puso alguna cuestión de shock cardiogénico y te dicen en la insuficiencia mitral, o sea, prácticamente va a pasar lo contrario. Dijimos que el cierre de las válvulas se explica a raíz de que incrementa la presión en los ventrículos para contraerse, que eso va a hacer que se cierren y que cuando superen a la presión de la aórtica, por lo tanto va a mandar la sangre. Entonces, obviamente, para que eso pueda pasar y que incremente la presión, nosotros esperaríamos que fuera una cavidad sellada. ¿Sí me explico? Si es una cavidad a la cual se le está escapando líquido, por lo tanto ese incremento de la presión no va a ser muy fuerte y va a ser una contracción muy débil. Las otras, bueno, endocarditis y eso, prácticamente ahí podemos tener alteraciones en cualquier válvula, ¿eh?
Ahora, en el caso del segundo ruido, ¿qué onda con el aumento de la intensidad? Bueno, en esa mencionaba como por focos. En el aórtico era por una elevación de la tensión en la gran circulación y también por una elevación del diafragma. Por ejemplo, esa se podía dar de que en obesidad o en embarazo y así. También porque, bueno, en el pulmonar mencionaba que en este no era tanto como patológico, sino podría ser normal, pero en niños y en personas hasta los 24 años. Y ya era cuando, como patológico, por una elevación de la tensión de la pequeña circulación. También en una elevación de resistencia, y esta era por estenosis. Y también por una hipertensión pulmonar. Ok, entonces nosotros habíamos dicho que la sucesión de los ruidos cardíacos es lo que nos debe explicar el ciclo cardíaco. Entonces dijimos que el primer ruido iba a ser una traducción ¿de qué? De la sístole. Del cierre de la válvula mitral y la tricúspide, ¿no? Ok, el inicio de la sístole como tal. ¿Y el segundo ruido qué va a ser? En diástole. Entonces, eso te explica por qué todo lo que incremente la sístole te va a generar un incremento del primer ruido y todo lo que incremente la diástole te va a generar un incremento del segundo ruido. Ahí te dice que en la gran circulación, por ejemplo, en enfermedad hipertensiva, si nosotros tenemos grandes vasos, vamos a tener ahí un incremento de la diástole. Si tenemos un aumento de la presión secundaria a la elevación del diafragma, eso va a favorecer que se llene bien rápido. Entonces vamos a tener una elevación de la diástole. Alteraciones valvulares. En la pulmonar, bueno, tiene mucho que ver en los jóvenes y en los niños, que su frecuencia es muy distinta a la de los adultos. Ellos manejan frecuencias distintas en los ruidos cardíacos y también es muy distinta la circulación en ellos. Ahora, en el aspecto de la frecuencia, explícame por qué ahí ponen de repente que dicen que una frecuencia podría variar entre 38 a 40 hasta 95 o 100. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia considerada como normal? De frecuencia cardíaca. Estamos hablando de la frecuencia de los ruidos cardíacos. Era de 60 a 100, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos ejemplos que nos ponen son en cuestiones funcionales y patológicas. Obviamente, tener una frecuencia entre 38 a 40 no se considera normal, pero se presenta en ciertas circunstancias. Y tener frecuencias por encima de 100 tampoco es normal, pero se da en ciertas circunstancias. Entonces, ese primer punto que dice taquicardia mayor de 90 por minuto, podemos decir que eso es falso o verdadero. Pues falso. Falso. Una taquicardia sería a partir de ¿De 100? 100 latidos por minuto. Entonces, ahí te dice taquicardia que puede ser, no me acuerdo si lo pone como sinusal o regular, y que puede ser de manera irregular. Entonces, explícame qué es eso. ¿A qué se refiere, Fernanda, con que sea sinus? Bueno, supongo, si viene regular, entonces el otro a regular. Explícame a qué se refiere con eso.
¿Era por lo de las fibrilaciones auriculares o porque había una extrasístole? Mencionaba lo del desdoblamiento del primer ruido, que era porque no había como una sincronización de como entre la válvula, entre lo valvular, lo muscular y lo arterial. O sea, bueno, lo que yo entendí es como que todo estaba desincronizado. Mira, los desdoblamientos se refiere a como si pareciera que la frecuencia está alta, pero no está alta. O sea, el desdoblamiento es que, por ejemplo, tú en lugar de tener un tum-ta, tendrías un tu tum-ta, digamos, y eso a ti te podría hacer pensar que tu paciente tiene una frecuencia cardíaca mucho más alta de la que tú crees, porque tú escucharías mucho más ruido. O sea, los desdoblamientos no se refiere a que el paciente tenga taquicardia, simplemente es un incremento aparente de la frecuencia cardíaca. Lo que yo te pregunto es, ¿a qué se refiere que una persona tenga una taquicardia sinusal o una taquicardia irregular? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere sinusal? Del nodo sinusal de la aurícula. Nodo sinusal, o sea, ¿eso qué significa? Que es el que da pie al latido. Por eso, entonces, ¿qué significaría? Pues que está regular, como lo dice ahí. Y en el, Entonces, una taquicardia sinusal, si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de un electrocardiograma, que es el único lugar donde podríamos determinar si es sinusal, quisiera decir que bueno, ya vieron algo de fisio, saben cómo están los electros, tienen un QRS, ¿sí saben qué significa eso? ¿No vieron en fisio electro? Bueno, Es la despolarización ventricular. bueno, cada vez que ustedes vean un QRS, lo van a traducir como un latido. De hecho, se miden de R a R. Entonces, una taquicardia sinusal es la que va a tener un ritmo de taquicardia, es decir, una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, pero que los RR van a ser simétricos. Si ustedes tienen una taquicardia irregular, van a ver los RR asimétricos. Ahora sí, en el desdoblamiento de los ruidos, explícame por qué, porque, o sea, ¿qué son? Obviamente, ¿qué entenderías tú, Fernanda, porque esté desdoblado el primer ruido cardíaco? Bueno, de eso es de lo que ella decía, que había como que no estaba sincronizado lo valvular con lo muscular y lo arterial, que aunque eso también podría ser normal en niños. O que también era como porque hubiera un bloqueo en alguna rama. Pero, ¿qué quiere decir que esté desdoblado el ruido? Que como que no haya consistencia, no sé.
Ay, es que no sé cómo qué palabra decir. El primer ruido, ¿qué significa a nivel valvular? El cierre de las válvulas El cierre de cuántas válvulas. de la mitral. Nada más la mitral. No, La mitral y aórtica. Tricúspide. tricúspide. Mitral y tricuspidia. Entonces, estamos hablando que un ruido está compuesto por dos distintos. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, un ruido en conjunto, como TUM, está generado por una válvula mitral que se cierra y por una válvula tricuspidia que se cierra. Si por ende una válvula se cerrara antes o después de la otra, ¿qué pasaría? Como que se sobrepondrían. Ah, ya entendí, por Vamos eso a dice que es escuchar, como lo del tum tum ta. o sea, entonces vamos a escuchar que se separa ese único ruido dado por el cierre de dos válvulas, se separa porque vamos a tener que las válvulas no van a cerrar juntas. ¿Sí me explico? Sí. Es por eso que hay no sé cómo dice, bueno, no está sincrónico el componente valvular, ni el componente arterial, ni el muscular. De esa manera, vamos a tener que no van a cerrar al mismo tiempo y por lo tanto vamos a escuchar doble ruido. Si tú tuvieras un bloqueo, me dices de rama derecha, por lo tanto, al ser la rama derecha, la válvula tricuspidia va a tener un retraso y por lo tanto no va a cerrar al mismo tiempo que la mitral. Entonces, en lugar de tú escuchar un ruido cardíaco, vas a escuchar que ese ruido se desdobla. ¿Qué quiere decir esto? Se separa. Entonces, en lugar de tener esto, vas a escuchar doble. Es por eso que tenemos que ser muy cautos al escuchar esto, porque tenemos que interpretar que es un desdoblamiento o interpretar si mi paciente realmente está haciendo una taquicardia. No es lo mismo que tú tengas un tum tum ta a que sea tumta, tumta, tumta. ¿Sí me explico? Sí. Obviamente se ponen esos sonidos para Sí, doctor. ejemplificar, pero esa es la idea. Entonces, ¿en qué situaciones podría estar desdoblado el segundo ruido? Pues lo mismo, que hubiera alguna situación en la cual esté retrasado el cierre de otra válvula. Nosotros podemos causar un desdoblamiento de esto. Si le pedimos al paciente que inspire, podemos hacer que el ventrículo derecho esté un poquito más lleno, digamos, y por lo tanto vamos a hacer que exista una falta de sincronía del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. También se puede encontrar que la pulmonar esté técnicamente retrasada en comparación con la aórtica en algunas situaciones normales o anormales, pueden ser funcionales. Aquí es donde va a tener mucho más impacto el que nosotros hagamos pruebas de inspiración. Decirle al paciente que modifique la presión intratorácica sobre la pulmonar obviamente va a ser exagerado. Sí queda claro esto. Sí. Seguros. Sí. Ok. Ahora, en el aspecto del ritmo, obviamente aquí nos está hablando que una cosa es decir la frecuencia, es decir, una es cómo late el corazón, a qué velocidad va. O sea, en número, digamos, y otra va a ser el ritmo que tienen esos latidos. Entonces,
En el caso del ritmo, Fernanda, creo que es muy fácil que ustedes identifiquen la diferencia entre el fetal y el pendular. ¿Cómo sería esa diferencia? Bueno, en el libro decía que en el fetal era que se oía todo igual, que era como si fuera el corazón de un conejo, que se oía nada más como un tum, 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 tum. Y en el pendular tenía como iguales los silencios. Ahí sí se oía como la diferencia del tum, ta, que era como si fuera un reloj. Ok, entonces el ritmo fetal es el característico de las taquicardias ventriculares así exageradas, de frecuencias hasta 180, 200 latidos por minuto, en las cuales ustedes no van a poder determinar específicamente cuál es el primero y cuál es el segundo ruido. ¿Sí me explico? Si tú tienes una frecuencia en 70 latidos por minuto, obviamente va a ser muy fácil que tú escuches cuál es tumta, tumta, tumta. Te va a quedar muy claro. Pero si de repente tienes tumta, 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 o sea, va a ser bien complicado que tú sepas cuál es el primero o el segundo ruido. Prácticamente como tú lo dijiste, vamos a escuchar todo igual. Entonces eso pasa en taquicardias exageradas. Luego, el pendular, pues se han escuchado específicamente cómo es el péndulo de un reloj. Aquí quiere decir que nosotros decíamos que los silencios eran tumta, tumta. Siempre va a ser un pequeño silencio y luego un gran silencio. Acá la diferencia es que ese pequeño silencio y gran silencio ya no van a existir. En lugar de que sea tumta, tumta, va a ser tumta, 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 tumta. ¿Sí me explico? Precisamente va a parecer como si estuviéramos poniendo un péndulo. Va a ser muy difícil también en estas circunstancias que nosotros podamos determinar cuál es el primero y el segundo ruido, porque ¿cuál se les ocurre a ustedes que es la forma más sencilla, si tienen dudas, de saber cuál es el primer ruido? Si tienen dudas, ¿cómo ustedes podrán decir, ah, no, definitivamente este es el primer ruido? Bueno, Porque tendría más duración, doctor, el ruido. Duraría un poquito más. algo más fácil. Si estamos diciendo que existe una pequeña pausa y luego una gran pausa, e inmediatamente después de esa gran pausa empieza el primer ruido, la forma más sencilla de que ustedes sepan si están escuchando el primer ruido o no, es que es el que se va a escuchar después de la pausa más prolongada. Es por eso que en situaciones en las cuales se modifiquen esas pausas, va a estar bien canijo que ustedes sepan cuál es el primero y cuál es el segundo ruido. ¿Sí? Sí. Luego nos habla de unos ritmos de galope. ¿Eso qué quiere decir? Que a los dos ruidos normales se le agregaba otro, pero ya, bueno, ya se tomaban como tres ruidos en sí. Y mencionaba que este sí era patológico, podía ser de origen muscular,
pero tenía como que características de cómo sonaba diferente, y que este aparecía durante la diástole, cuando estaban en la taquicardia, y que había como una decadencia que asimilaba como a un galope de caballo, y por eso se llamaba como ritmo de galope. Entonces, si se va a presentar en la diástole, ¿en qué momento escucharíamos ese tercer ruido? De características distintas. Mm. Cuando se oyera como el ruido más corto, sí, más corto. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? Ah, mm, Si se va a escuchar en la diástole. ¿A qué dijimos que iba a corresponder el gran silencio? a después del segundo ruido. ¿O cómo? Del ciclo cardíaco. Por eso les digo que digan si les queda claro o no. Se supone que ya deben de saber que el gran silencio corresponde a la diástole. Entonces, para yo saber si tengo un ritmo de galope, es porque voy a escuchar tumta, en lugar de tumta y su pausa, voy a escuchar tumtate, tumtate, tumtate. ¿Sí me explico? Exactamente donde debería de ir el gran silencio, yo voy a escuchar un ruido de otras características y me va a anular esa gran pausa, porque mi diástole va a estar ocupada por un tercer ruido. Fue lo que explicaron. El tercer ruido se va a encontrar en la diástole. Y la diástole corresponde en el ciclo cardíaco al gran silencio. Entonces, un galope va a ser eso en lugar de tumta. Tumta va a ser tumtate, tumtate, tumtate. Va a recordar como si fuera el galopar de un caballo, porque precisamente ese tipo de sonido va a generar un cambio en el punto de la diástole. Le va a dar un tono mucho más distinto y por lo tanto nos va a generar una característica acústica muy parecida al primer ruido, pero con un timbre muy distinto. ¿Sí o no? Bueno. Sí, bueno. Sí. Sí. Ok. Esos son los ritmos más habituales. ¿Hay otros ritmos? En esos no nos vamos a meter mucho. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes sepan si el paciente está con un ritmo de galope. No me interesa si supieran diferenciar qué tipo de galope es. ¿Por qué? Porque si somos estrictos, yo tampoco podría diferenciarlo. Eso ya generalmente sería un cardiólogo, alguien que podría decir, ok, este parece ser de origen sistólico, este parece ser de origen ventricular o parece ser de origen mesodiastólico, etcétera. Eso ya sería, pues sinceramente, una cuestión muy compleja. Ahora, ya para terminar el día de hoy, coméntame qué son los clics y qué son los chasquidos.
eran los ruidos adventicios, que el clic era uno como muy cortito y agudo, y podía sonar como un metal, y se localizaba en sístole. Y los chasquidos también iban a ser breves, pero estos iban a ser secos, y era como como un ruido de madera como cortada. Y Recordemos que hablar de sonido mate o de sonido seco es difícil que nosotros pongamos una característica. Sí, aquí lo ponen como si fuera una madera que se raja porque está seca. Bueno, vamos a ver, aquí sí tenemos que escuchar algunos sonidos. Eso los escucharemos gracias a la magia del internet. La verdad, a mí no se me figura ese sonido. Pero el clic para fines prácticos es precisamente eso. No sé si les ha pasado que cuando aprietan algo, por ejemplo, algún apagador o algo por el estilo, hace un sonido así muy corto. Algo así. Ese vendría a ser el sonido de un clic. Un sonido muy agudo, exageradamente corto, que va a estar precisamente en el inicio de que debería de abrir una válvula. Entonces, antes de abrir cualquier válvula, si ustedes escuchan un sonido así muy agudo, muy corto, es un clic y tiene que ver precisamente con el momento en el que se abre la válvula, ¿no? Hay otros clics que si ustedes lo oyen a mitad de que se está presentando el sonido valvular, entonces ahí muy probablemente no podamos determinar que sea la válvula el origen. ¿A qué se refiere protomesotele, Fernanda? a que es extracardíaco. ¿No? ¿A qué Ay, se refiere proto, meso o tele? O también podríamos decir holo. Olo, olo significa que puede durar toda la sístole, ¿no? ¿Ok? ¿Qué sería protomesotele? Proto sería como el inicio, Proto meso es medio y tele como al final, ¿no? es el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio de la sístole. Ok, entonces, eso lo vamos a utilizar cuando empecemos a hablar de los soplos, porque ustedes podrían decir, es un soplo mesosistólico. Si se dan cuenta, la cosa ya se va complicando un poquito más. Eso quiere decir que ustedes escucharían un soplo a mitad de la sístole. ¿Sí? Ok, doctor. Muy bien. Entonces, en el caso de los chasquidos, bueno, vamos a escucharlos porque eso va a estar bien canijo explicarlo. El día de mañana veríamos todas las características de los soplos. Primero me interesaría que quedara claro qué diablos es un soplo en el aspecto cardiovascular. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver en qué puntos se pueden percibir, cómo se clasifican los soplos. A ver, espérenme, déjenme hablar al presente. ¿Qué más viene? Sí, viene clasificación de soplos, vienen los grados, viene la situación en relación al ciclo cardíaco, que es lo que ahorita preguntamos. Irradiación, propagación, tono, timbre, válgame, es un chorro. Es muy poquito texto, pero son varias cosas. Y ya que veamos esto, lo que vamos a hacer es que ustedes si se meten, por ejemplo, a YouTube y le ponen ahí soplos cardíacos,
les van a aparecer algunos sonidos. Vamos a tratar de poner algunos sonidos para que de alguna manera podamos escuchar los soplos más característicos. A mí no me interesa que ustedes digan, pongan su esteto en el corazón de un paciente que digan, tiene una estenosis tricuspide. No, a mí lo que me interesa es que ustedes sean capaces de decir, mi paciente tiene un soplo mesodiastólico de grado tal que irradia a tal lado, probablemente esté alterada tal válvula. Obviamente ya el diagnóstico definitivo le corresponderá al médico. Ustedes lo que tienen que hacer es escuchar, identificarlo y ya en base a eso derivar. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver eso mañana. Te aviso qué onda, Fernando, porque estos días sí se me está complicando mucho a las 11 de la mañana. Sí. Entonces te aviso, porque se me hace que mañana también a esa hora voy a estar bien atorado. Ok. Sí, doctor. Bueno, nos vemos. Buena tarde. Hasta luego, igualmente. Bye.